Bueno, queridas amigas y amigos, agradecidísimos por la incorporación de ustedes a esta jornada de trabajo tan interesante para todos nosotros y para nuestro país. Voy a comenzar rápidamente con una pequeña anécdota. Hace unos días estaba leyendo una reseña que hizo el doctor Ular Pietri, el polígrafo Arturo Ular Pietri, sobre el Barón de Humboldt. Y él decía que el Barón de Humboldt fue el primero que subió la montaña del Ávila, en 200 y pico de años que tenían los europeos allí, no habían subido al Ávila. Y entonces él señala que en esa época había muchos incendios forestales, sobre todo espontáneos, pero que eso con el tiempo y sobre todo con la democracia civil mejoró. Y traje esta colación esa anécdota porque precisamente de eso se trata. Con la democracia civil, con los gobiernos de la democracia civil, brotó en nuestro país una gran preocupación por la conservación, por la protección de la naturaleza. Incluso Venezuela fue el primer país que creó un Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, y a la cabeza de eso puso un venezolano muy ilustre, el doctor Arnoldo Gabaldón, que nos está acompañando ahora. Y además, por ejemplo, en las conferencias mundiales del ambiente que se han hecho, el doctor Gabaldón ha cumplido un papel estelarísimo, porque la naturaleza, la creación de áreas protegidas fue una gran preocupación de la democracia civil. La narcodictadura ha producido un terrible, un desgarrador, angustiante, humillante retroceso en esa materia. Y donde se expresa de un modo nítido, contundente, absolutamente indiscutible, la depredación brutal de la naturaleza es en la zona de Guayana, en lo que llaman el arco minero. Allí han venido trabajando algunos ambientalistas de mucho salero, de mucha solera y de mucho trojío, como dos que vamos a tener hoy aquí. El doctor Adalberto Gabaldón, que fue ministro del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables y que es un hombre muy devoto de la naturaleza, y el diputado Américo de Gracia. Américo de Gracia ha sido realmente el gran vocero, bueno, él es diputado además por el Estado Bolívar, por Guayana, y además es guayanés, y él ha sido el gran vocero de la defensa de la naturaleza de Guayana atropellada por la narcodictadura. Américo de Gracia ha tenido que pagar con el exilio esa valiente posición. Entonces ahora vamos a darle la palabra a ellos. La idea es que cada uno de los ponentes haga una introducción, una exposición introductoria de 10 minutos, después hagan un esfuerzo por responder las preguntas que se les hagan en un máximo de 3 minutos, de modo tal que pueda participar la mayor cantidad posible de compañeros en sus preguntas, y tratar de que este evento, como decía Pedro Cabrera, no pase de 1 hora, porque es lo que conviene de acuerdo a la experiencia para que la gente lo vea y lo revea. Vamos a comenzar entonces con nuestro querido ex ministro del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, Adalberto Gabaldón. Por esta invitación a compartir con ustedes algunas ideas. Miren, en el año 1960, el presidente Rómulo Betancourt tomó una de las decisiones administrativas más importantes, quizás una de las más importantes de la historia republicana de Venezuela, como fue la creación de la Corporación Venezolana de Guayana, cuyo propósito era adelantar todo lo que estaba bajo su tutela para lograr que el inmenso potencial que ese territorio tiene estuviera al servicio de Guayana y, por supuesto, de los venezolanos. El eje fundamental de esa aproximación fue el aprovechamiento del río Caroní, es decir, del agua renovable a perpetuidad abundante que permitió que todos los venezolanos en el tiempo dispusieran de energía barata, renovable a perpetuidad y sobre todo confiable. Al mismo tiempo, en ese mismo año 60-61, se crea la Reserva Forestal de Imataca en el área de la llamada Sierra de Imataca, que es un territorio inmenso y que conforma la cuenca del río Cuyuní, que es aledaña a la zona en reclamación y por una importancia geopolítica fundamental y por las razones obvias. Y el elemento para ir a ese enorme espacio era también el aprovechamiento, en este caso, de otro recurso
renovable como es los bosques o los bosques allí presentes. 4 millones de hectáreas tiene ese espacio territorial. Complementariamente a la decisión de ambas ideas, se tomó la decisión de crear el Parque Nacional Canaima, cuya dimensión territorial es casi o más grande que la propia reserva forestal. O sea, estamos hablando de 2 espacios territoriales que duplican casi el tamaño de la República de Costa Rica, para que tengamos una idea espacial de lo que estamos hablando. En el medio de esos 2 grandes espacios está el oro. Hay un oro que está desde los tiempos coloniales allí presente y que no fue objeto de una decisión de Estado similar a la que estamos hablando. ¿Y por qué razón no fue objeto? Bueno, por una razón muy sencilla. Es que el oro no es importante. Ese es un concepto que hay que repetirlo hasta la saciedad, aunque el oro sea el metal que más estremece al ser humano. Pero desde el punto de vista de la política, de una política de Estado, el oro no tiene ninguna importancia. ¿Y por qué no tiene ninguna importancia? Porque es una actividad, la actividad minera y la actividad minera aurífera es terriblemente destructora. Arrasa con lo que esté encima. Para fines de los años 90, vamos a poner un par de ejemplos de lo que significó aquellas políticas. La producción del sector metalmecánico y metalúrgico de Venezuela fue capaz de exportar bienes terminados por un valor del orden de los 6.000 millones de dólares, y en esa cantidad buena parte de ellos eran kilovatios. Estábamos exportando kilovatios renovables a perpetuidad, seguros, confiables, abundantes, no solamente para el consumo nacional, sino también podíamos exportar en esa forma de productos terminados. Y la Reserva Forestal de Imataca, al cabo de 40 años, presentaba el bosque en excelentes condiciones, porque no fue ni arrasado ni cortado, sino fue usado, que es un concepto distinto al corte. Fueron extraídos los elementos que juiciosamente y mediante las repoblaciones permitieron que en 40 años el bosque estuviera impecable. ¿Y qué produjo la actividad forestal? Bueno, una actividad de más de 40 empresas con cerca de 4.000 empleos directos en esa zona, inclusive con una escuela de asuntos forestales en Upata, y una contribución al Producto Interno de Venezuela del orden de los 2.000 millones de dólares. Eso ocurrió hace 22 años. Pero lo más importante no es la cifra, el monto, sino que ese monto era renovable a perpetuidad. Óigase este concepto, no extinguible. ¿Por qué? Porque dependía en esencia del agua y de la capacidad empresarial y productora que se tuviera. Amén, por supuesto, del uso de los minerales no conflictivos, como es el caso del hierro y el aluminio, etc. Entonces, ese era el momento. ¿Y qué pasaba con el espacio del oro? Bueno, el Estado, aunque nunca lo definió con ese nombre, pero yo formé parte de la administración venezolana que tuvo que lidiar mucho tiempo con ese espacio, empezó a apuntar hacia lo que denominábamos el encercamiento de las planicies donde estaba la actividad minera, que era una realidad. Esa zona, pues, habían garimpeiros, habían mineros artesanales, se empezó a traer la minería llamada la minería industrial, que supuestamente no produce daño, lo cual es absolutamente incierto, pero no viene el caso. Y la idea era, como se dice, encercar, porque estaba claro que como política de Estado no nos interesa el oro, esté donde esté, hasta tanto no se haya un saneamiento de lo que llamábamos el distrito minero de Venezuela, ese cáncer, ese lunar que tiene ahí cientos de años. No era posible pensar en abrir otro espacio.
a pesar de las enormes presiones que siempre hubo al respecto. Bueno, ¿qué pasó a partir del año 98 entonces? Bueno, se desmontó toda la economía basada en los recursos renovables de Venezuela. Se fue desmontando. Se acabó la industria metalmecánica, como ya todos lo sabemos. Fue barrido del espacio nacional. Todos saben, recuerdan aquel famoso domingo cuando se mandó a apagar los hornos de Sidón. La actividad forestal está prácticamente... ¿Qué se sustituyó toda esa decisión? Bueno, con una serie de decisiones administrativas que empezó a movilizarse lo que llamo yo la economía lamentable del oro. Y eso se concretó con el famoso decreto que lleva por nombre del arco minero, que yo de adelante lo he de antro minero, porque eso es lo que es, un antro. Bueno, las consecuencias de la decisión empiezan a ver, hay 20.000 hectáreas arrasadas de la reserva forestal. Bueno, yo iba diciendo que el arco minero efectivamente estaba exportando más, ha repuntado en una dimensión tal que tiene a muchos epidemiólogos muy preocupados. ¿Y por qué es eso? Bueno, por el arrase de las 28.000 hectáreas, esas que hemos señalado, que ese paisaje lunar ahora es unos gigantescos charcos de agua, o sea, el hábitat natural de los zancudos, que es una de las herencias de esta lamentable iniciativa, lamentable históricamente y como se quiera ver. Bueno, los venezolanos tenemos que estar informados masivamente de lo que está pasando para poder empezar a mirar porque mientras estemos en este orden político de situación, pues es realmente poco, salvo la denuncia, lo que se puede hacer. Pero no hay duda de que efectivamente el arco minero, mis queridos amigos, hay que pararlo y pararlo en seco. En su momento, cuando llegue, esperemos que sea lo más temprano posible, para poder evaluar en sitio con todas las armas que se puedan disponer, me refiero a las armas del Estado, la presencia del Estado, para poder revertir esa lamentable situación que se nos está viniendo. Es el antro minero apocalíptico y ejecutor de lo más terrible que nos podíamos esperar. Yo creo que me voy a detener ahí para dar espacio pues a las preguntas y a las otras intervenciones. Vamos a continuar con el diputado Américo de Gracia, Alexis. Perfecto, arranca Américo, por favor. Adelante. Bueno, lamento mucho que el doctor Adalberto Gabaldón haya tenido que salir, porque creo que esa es parte de la antesala o la anticipación de lo que está ocurriendo hoy con el arco minero del Orinoco, que ha tenido varios nombres. Yo quiero brevemente manifestar que Chávez comenzó a tocar este tema con el decreto de Imataca en el 2004, luego se transformó en Misión Piar, posteriormente se transformó en plan de reconversión minera, después en plan Caura, que tuvo 3 fases, después en nacionalización del oro, que con Chávez se manifestó en 3 decretos, y después con Maduro en 2 decretos adicionales de la reforma del decreto de nacionalización del oro, y finalmente aterrizan en lo que se llama el arco minero del Orinoco, que nosotros lo llamamos el arco minero de la muerte, o el arco minero contra el Orinoco, o mejor exposición como la que está dando Adalberto Gabaldón cuando dice pues el antro minero del Orinoco. Y esto lo digo porque sin lugar a duda ha sido una expansión
de la zona franca de la minería, que comenzó destacándole en febrero del 2016 111.000 kilómetros cuadrados, que equivalía a decir un espacio tan grande como Panamá o como Bélgica o como Cuba en materia geográfica, a lo que es hoy, desafortunadamente, un territorio que ocupa el 50% del espacio geográfico de Venezuela, todo el estado Amazonas, todo el estado Bolívar, todo el estado Delta Amacuro, y que equivale a aproximadamente unos 500.000 kilómetros cuadrados, que es un espacio tan grande como España o 3 veces más grande que el estado de la Florida, para que la gente tenga una idea de lo que esto significa geográficamente, que afecta a la hidroeléctrica más importante del país, que genera más del 70% de la electricidad que consume toda Venezuela, pero que también afecta a más de 33 etnias indígenas de las 55 que existen en todo el territorio nacional, pero que también afecta a 10 de los 44 parques nacionales, entre ellos el Parque Nacional Canaima, que es un patrimonio de la humanidad, y por supuesto también afecta al Yapacana, que son 2 de los grandes parques emblemáticos venezolanos. Y esto, por supuesto, da pie a decir que en el caso del arco minero, que es un saqueo realmente lo que está ocurriendo, fundamentalmente en materia de oro, en materia de diamante, en materia de coltán, pudieran haber otros minerales, pero estos son los 3 grandes rubros que alimentan esa insaciable sed extractivista que ha desarrollado el régimen o la narcodictadura para cumplir su propósito de sostenerse en el poder. Eso no es dinero ni es ingreso suficiente para gobernar, porque en efecto no lo usan para gobernar, porque gobernar es resolver tema eléctrico, es resolver tema de gas, es resolver tema de gasolina, es resolver tema de medicina, de salud, de educación, de infraestructura, de transporte, pero este no es el objetivo del extractivismo, sino el de cómo sostenerse en el poder. Y para ello utilizan a una cúpula militar que maneja el cártel de los soles y que a su vez esta ha generado un instrumento desde las Fuerzas Armadas que se llama Caminpen, Compañía Anónima Militar para la Explotación de Minería, Petróleo y Gas. Y a través de esto es como han ido ocupando de manera fáctica y dando y entregando operaciones. Fíjense ustedes, yo hablo de operaciones, no de concesiones. Toda la actividad minera que se desarrolla al sur del Orinoco es ilegal. Es ilegal porque no tiene el aval, en este caso, del Parlamento Nacional, que es un aval necesario para hacer operaciones extractivistas de esta naturaleza. Sin embargo, eso poco le importa a ellos, sino que de manera fáctica le rindan cuenta. Y usan al ELN, usan a la FARC, usan al Hezbollah, usan al Hamas, usan a los colectivos armados y usan también al pranato. Y ahora se ha introducido al sur del Amazonas los garimpeiros, que nuevamente regresaron después de su retirada, producto del ejercicio que se hizo militar de los gobiernos democráticos en los años 90. Y esto ha traído pues desastres ecológicos, envenenamiento de agua con cianuro y con mercurio. Esto ha traído masacres, esto ha traído violaciones de los derechos humanos de manera progresiva, de manera sistemática, de manera continua en el territorio del arco minero o, por supuesto, de lo que se desarrolla al sur del país. Ha cambiado la dinámica económica de la región. Nadie iba, en este caso,
a Ciudad Guayana a practicar minería. Hoy en Ciudad Guayana, estoy hablando de Puerto Ordaz de manera concreta, en lo que llaman Jardines del Orinoco, que es, digamos, el cementerio, el camposanto más importante de la ciudad, que era un camposanto de carácter privado, ya hoy no es privado, ya hoy es prácticamente retiraron a la concesionaria privada para ejercerlo ellos, se está practicando la minería. En Upata nadie hacía actividad minera, que es mi pueblo natal, allí pues hoy se practica minería. En Guasipati y en Tumeremo era conocida más que todo por su ganadería. Ahora es conocida por su actividad minera. El Palmar por su producción de leche y agrícola, hoy es conocida por actividad minera. La Paragua era conocida por ser el granero de maíz y de sorgo más importante al sur del Orinoco, hoy es conocida por actividad minera. Y así podemos dar ejemplos. El Parque Nacional Canaima, la ciudadela indígena que allí existe, era conocida por su actividad fundamentalmente turística, por el Salto Ángel. Hoy hay 59 focos de actividad minera. O sea, este desastre obviamente tiene los antecedentes de Chávez y por supuesto los antecedentes hoy de Nicolás Maduro. Y por supuesto esto está avalado con todo este sistema criminal que ha desarrollado el régimen a lo largo de los últimos 22 años y que ha cambiado la naturaleza de la región. Ya no es hierro, ya no es aluminio, ya no son las empresas básicas, ya no es la dinámica de esa que habló de renovación perpetua, de la que habló el doctor Adalberto Gabaldón, del concepto que se tenía para desarrollar la nación. Y puedo decir, casi sin temor a equivocarme, que no es viable el norte de Venezuela si el sur es destruido como en efecto está siendo destruido. Entonces es una cadena de destrucción bien importante. Y esto puede convertirse también en una suerte de Somalia o de balcanizar el país, que no es lo que nosotros deseamos, pero es lo que de repente pudiera estar en puerta ante una situación tan dramática, tan triste, tan trágica como la que ha auspiciado y promovido el régimen a través también de sus aliados. Y por eso hablamos con conocimiento de causa que estamos ante una zona ocupada por China, ocupada por Rusia, ocupada por Irán, ocupada por Turquía, ocupada por Cuba, fundamentalmente por Cuba, porque Cuba ha sido prácticamente el instrumento ideológico para manejar todo este desastre en el que se ha convertido desafortunadamente a Venezuela. Y por supuesto, el hecho de que nosotros estemos permanentemente auditando la información, porque esta es una mancha que se extiende a todo el territorio nacional, a todo este territorio, y que probablemente trascienda incluso a la nación, es lo que nosotros queremos advertirle a propios y a extraños, a los venezolanos y a aquellos que están dispuestos a entender la naturaleza de la organización criminal que hoy desafortunadamente ocupa el país. Yo quiero dejar este abreboca que yo sé que a todos los participantes no le es ajeno, porque de lo contrario no estuvieran en este foro que a nuestro juicio cobra cada día mayor relevancia a nivel nacional e internacional, para justamente responder las preguntas y las respuestas que
a propósito del desarrollo del tema se puedan dar en este campo. Por supuesto, nosotros estamos hablando de que no es suficiente un cambio de mandatario, de presidente, sino que es necesario también un cambio de modelo. Modelo que, por cierto, es distinto al modelo que se desarrolló, como bien lo decía el doctor Adalberto Gabaldón, a partir de los años 60. Se intentó crear un modelo económico, político, de desarrollo distinto a toda esta tragedia y a todo este modelo extractivista que hoy se desarrolla en el sur de todo. Ha puesto en evidencia la naturaleza criminal del régimen que hoy nos ocupa, para poderle dar respuesta a lo largo de los próximos minutos, tanto el doctor Gabaldón como yo, y poder intercambiar con ustedes también en profundidad algunas informaciones. Muchísimas gracias, Alexis, y a aquellos que han hecho posible pues esta oportunidad de llegarle a todo este selecto grupo de personas que están interesadas y que yo sé que también son actores políticos, intelectuales, regionales y nacionales e internacionales de un tema que cada día cobra mucho más vigencia. Muchísimas gracias. Perfecto. Aquí hay una primera pregunta del ingeniero Francisco Fernández Galán para el ingeniero Gabaldón. ¿Se puede salvarse el arco minero? Y si es así, y si es así, ¿cómo se puede lograr al menos detener el deterioro? Bueno, mira, a distancia y telemétricamente es difícil tener una respuesta porque no sabemos, desconocemos la magnitud in situ desde el punto de vista físico de los destrozos producidos. Es una situación inédita, no hay experiencias en ninguna parte del mundo de tratamientos de ecorrestauración en un espacio de esas características. Yo me imagino que, pensando en voz alta, lo primero que habrá que hacer será intensificar una campaña antimalárica de control de la malaria que se está expandiendo como medida sanitaria urgente. Y ver si la naturaleza de alguna manera colabora en su restitución. Es bien complicado esa situación. Y lo más grave, y perdón, es la amenaza sobre el Parque Nacional Canaima. Ahí hay un peligro potencial, porque si se llega a devastar el Parque Nacional Canaima, las consecuencias pueden ser apocalípticas, porque el Parque Nacional Canaima, aparte de todos los valores que tiene, es el área de amortiguación de la lluvia que cae en la cuenca alta del río Caroní y que fluye con su orden controlado como estamos. Por ejemplo, Edgar J. Amado dice, además de la denuncia de explotación del arco minero, ¿qué acciones concretas que acaben con ese crimen contra nuestra querida Venezuela, que afecta gravemente su futuro, podemos hacer? Alberto Palomo hace un comentario sobre la presión que se está haciendo desde Brasil ante las autoridades para denunciar el contrabando de oro y tierras raras provenientes de Venezuela. Hace acá la mención. Laila Iskandar dice, ¿cómo podemos seguir dando pasos concretos para frenar este proceso degradador, degradante y denigrante desde la sociedad civil, ONGs o instituciones, contando con todas las fuerzas políticas democráticas? De no lograrlo, es probable que perdamos todo el territorio al sur del Orinoco como parte de nuestro país. Estoy viendo una pregunta importante en la pantalla, si me permites. Sabemos que la aprobación de la megareserva al sur del Orinoco que derogó el decreto del ANTE fue más una estrategia política que de gestión.
qué opina en este momento sobre ese acto legislativo. Bueno, ese fue un acto legislativo acorde a la magnitud del arco minero, que legislativamente el arco minero está clausurado, cancelado, que no se puede aplicar y no se pueda poner en práctica porque no tenemos los elementos coercitivos en la mano de la gestión, es otra cosa. Pero es muy importante porque el mundo sí ve esas cosas y sabe que hay una restricción legislativa que les impide la entrada masiva como se quiere, como se ha querido, como se quiso, de esos supuestos capitales industriales o sea, la creación de un arco minero blanco, bonito y barato. Esa ley de la reserva tiene ese efecto disuasivo sobre ese y tiene ese valor importantísimo en mi concepto. Así, si le damos la palabra al diputado para que responda esas par de preguntas que tienen que ver con qué acciones concretas se pueden tomar desde la sociedad civil o cómo apoyar más allá de la denuncia. Sí, yo creo que son muchas las acciones concretas que se están tomando. Cuando la sociedad civil se ha empoderado del tema, el grupo Orinoco que maneja el doctor Adalberto Gabaldón y un grupo de profesionales del tema se han empoderado de la defensa de lo que está ocurriendo allí, es una posibilidad concreta. Cuando aprobamos la ley de la mega reserva para proteger el agua dulce del Orinoco y de la Amazonía venezolana, es una acción concreta. Cuando acudimos a la ONU, a la Comisión de la Violación de los Derechos Humanos que encabeza Michelle Bachelet, es una acción concreta. Cuando acudimos a la ONU, a la Unión Europea para que se pronuncie en relación al tema del arco minero, es una acción concreta. Ahora, a la OEA incluso cuando acudimos, es una acción concreta. Cuando visibilizamos ante el mundo lo que es la tragedia que está ocurriendo y que representa el arco minero, es una acción concreta de lo que estamos denunciando. Por supuesto, la acción más concreta en torno a este acto criminal que representa el arco minero es derrocar la tiranía, sin lugar a dudas, porque la tiranía ha sido el instrumento para desbancar todo lo que ya hemos denunciado y evidenciado a lo largo de este programa y que por supuesto representa acciones de carácter bélicos porque le entrega armas a sus socios criminales para agredir el ambiente o en materia de malaria o de envenenamiento de agua. Por supuesto, cuando se está afectando el río Paragua o el río Caroní o el río Icabarú, se está afectando también el arco minero. Ahora, detener y revertir toda esta acción, la mejor manera de hacerlo es a través de un gobierno serio, un gobierno responsable, un gobierno que no le rinda culto al extractivismo. Y en esto tenemos nosotros que ser celosos guardianes. Empoderar a la sociedad civil es muy importante en este proceso porque siempre van a tratar de meter gato por liebre y entender que el extractivismo minero, incluso el oro, nunca ha representado un ingreso ni siquiera del 1% del Producto Interno Bruto venezolano. De manera que eso no puede ser una esperanza ni siquiera para sustituir el petróleo, que eso es una engañifa, ese es un engaño, esa es una estafa a la nación. Mucho más ha representado lo que fueron las empresas básicas, mucho más ha representado el petróleo, mucho más ha representado lo que puede ser la industria forestal
o la industria agrícola venezolana. Es un cambio también de cultura y es un cambio de actitud lo que tenemos que propiciar incluso, y por eso hacemos y agradezco mucho el esfuerzo de este foro. Gracias, diputado. Hay una pregunta para el ingeniero Gabaldón de Carla Molina. Dice, ¿qué relación ha existido con la destrucción de la naturaleza y la caída o desplome de una dictadura o imperio? ¿Es posible unificar una organización entre todos los países que tienen Amazonas para organizar y tomar o desalojar esa minería del Amazonas venezolano? La preocupación sobre la Amazonia ha estado en el tapete digamos, de la diplomacia por muchos años. Existe el Tratado de Cooperación Amazónica, existe una serie de instancias en las cuales este tema siempre se ha debatido. En la práctica, el problema de cada país lo termina asumiendo cada país en con los mecanismos y los medios de que disponga. De manera que ha sido muy difícil, vamos a decir, crear un frente común masivo con relación a eso en todo lo que significa la Amazonia, porque efectivamente no es solamente en el estado Bolívar, tenemos problemas graves en la Amazonia venezolana, en la Orinoquia arriba, presencia garimpeira masiva importante, asociada a oscuros intereses, el narcotráfico, etc. Los otros países también de la cuenca amazónica tienen el mismo problema. Leticia, esa ciudad que está común a Perú, Colombia y Brasil, bueno, ha sido uno de los centros mundiales del comercio ilícito del oro. Entonces, como se ve, la cosa es muy complicada al respecto, pero bueno, lo primero para poder avanzar hay que tener el manejo local de los instrumentos coercitivos de la institucionalidad y para que cada país pueda asumir y ejercer las funciones que le corresponden. Hay una pregunta de Aníbal Rosales. ¿Qué opinan los ponentes sobre la ley de minas que se está preparando? Sí, yo creo que eso es pertinente y por eso decimos que lo de la ley de mina es un contrabando, es un caballo de Troya. Y creo que uno de los grandes aportes, justamente en la época de los años 60, fue haber tenido una visión distinta a lo que se consideró el desarrollo de la región de Guayana, alejado de lo que era la actividad extractivista de oro y entender que el extractivismo es estrictamente una operación de carácter quirúrgico, que no puede ser esta barbarie ni esa concepción de que donde hay oro tiene que haber explotación minera. Aquí nos toca decidir si nosotros queremos el Icabarú, el Caroní y el Paragua para sacarle el oro y el diamante o para sacarle electricidad. Es una decisión política fundamentalmente. Y en eso tenemos nosotros que apuntar. Y no podemos desviarnos, no podemos dejarnos encandilar por vendedores de ilusiones o de espejitos. En esto tenemos que ser realmente serios y por eso no he dudado en calificar la ley de un contrabando del sector minero para introducirlo en la Asamblea Nacional. Y que cuidado con los caballos de Troya. En esto no puede haber medias tintas. No se le puede servir a Dios y al diablo al mismo tiempo. En esto tenemos que ser suficientemente serios porque nos estamos jugando no solamente el presente y el pasado incluso. Este régimen de Nicolás Maduro y de Chávez fueron tan bárbaros que acabaron con el pasado venezolano, acabaron con las empresas básicas, están acabando con Edelca o con lo que es la hidroeléctrica más importante del país, acabaron con toda una generación y es posible que incluso hipotequen y comprometan
el futuro venezolano, y en eso tiene que haber fundamentalmente una vocación y un compromiso político para frenar esta tragedia. Gracias, diputado. Hay una pregunta, hay varias preguntas que tienen que ver con qué campañas de comunicación se están activando, digamos, para hacer visible este tema. Y esa la sumo a una que hace Juan Francisco Gómez, si ha intervenido la Organización Mundial al Cambio Climático, en este caso él hace la mención de Greta, que está encabezado por Greta, en el tema del arco minero en Venezuela. Yo quiero complementar lo que dijo el diputado, porque la pregunta que hicieron es muy pertinente. Existe en estos momentos una discusión sobre una ley minera. Los importantes sectores civiles hemos hecho tranquilamente y ordenadamente, hemos hecho observaciones a las comisiones que llevan a cabo eso dentro de la Asamblea sobre la inconveniencia de una ley de esa naturaleza en estos momentos. De manera que, bueno, estamos en una conversación sobre el respeto que esperemos que tenga, que las indereces y el sentido común se priven en el manejo de esa ley. Yo quisiera agregar a esto lo siguiente, ¿no? O sea, de hecho no hemos parado de hacer actividades en estos momentos. Yo me encuentro en Alemania, donde estamos haciendo este tipo de actividades, poniendo y reuniéndonos en público o en privado con gente que está interesada en el tema ambiental, con partidos políticos, con personalidades. Mañana vamos a estar en Colonia, vamos a estar en Berlín, nos vamos hasta el día martes vamos a estar aquí haciendo este tipo de actividades en función de lo que representa el peligro del arco minero y la amenaza que representa este tipo de cosas. Pero yo quería agregar algo distinto o mejor dicho, para profundizar en el tema de Gabaldón, porque creo que es un tema bien importante. Fíjense ustedes, la ley, además de contrabando, es impertinente. ¿Por qué es impertinente? En el momento en el que justamente estamos obteniendo los resultados que estamos obteniendo, que no ha sido cualquier cosa, que no ha sido fácil, en la de criminalizar al régimen de Nicolás Maduro, el de ser acusados por crímenes de lesa humanidad, de violación de los derechos humanos, de masacres contra los pueblos indígenas, de desplazamiento, de enfermedades inoculadas por los resultados que esto implica, menos o mal pudiéramos nosotros desde la Asamblea allanarles el camino a todas estas actividades criminales. Por eso he calificado incluso la ley hasta de impertinente. O sea, tenemos una ley de la mega reserva que nos va a dar como una suerte de paraguas para atender todo este tipo, la de proteger toda esta zona, la de proteger toda esta área, y mal pudiéramos nosotros entonces allanarle el camino a aquellos que pretenden que la zona franca de la minería venezolana se siga expandiendo a todas estas zonas y a todas estas áreas. Por supuesto que hemos hecho observaciones, agradezco las observaciones hechas no solamente por el Grupo Orinoco, sino por KPKP, por Clima 21, por SOS Orinoco, que también han dado importantes aportes en relación a un tema tan neurálgico como el que hoy desafortunadamente nos ocupa por los resultados que estamos teniendo de reinversión a todo lo que había invertido la República en función a un proyecto de desarrollo del país. Acá hace Taelma Urguella hace una pregunta sobre las consecuencias del arco minero para los pueblos indígenas de la región. Bueno, fatal. Yo lo decía cuando hice la pequeña introducción, que muchos de los pueblos que hoy
o la mayoría de los pueblos indígenas están ubicados, de los 55 pueblos que entiendo se conocen que habitan la República, 33 están al sur del Orinoco. Cuando digo al sur del Orinoco no me refiero solamente a Ciudad Bolívar, me refiero al Delta, me refiero al estado Amazonas, y que son las primeras víctimas de la malaria. Y debo recordar también, a propósito del apellido Gabaldón, que Venezuela fue declarada libre de malaria en 1962 por la Organización Mundial de la Salud, y que hoy volvamos a ser líderes en malaria es producto de esta tragedia. Y las primeras víctimas son los indígenas, pero los indígenas están siendo víctimas también del sarampión, están siendo víctimas de la difteria, que eran enfermedades desaparecidas en Venezuela, la tuberculosis y desafortunadamente una enfermedad absolutamente nueva para los indígenas, que es el VIH, y que es la actividad minera quien la introduce y la induce. Para hablar solamente de enfermedades, pero los desplazamientos tienen que ver. Por ejemplo, cuando nosotros vemos a los indígenas nuestros pidiendo limosna en los semáforos de Ciudad Guayana, de Ciudad Bolívar o de Upata o de Maturín o del Tigre, esos indígenas vienen ¿de dónde? A cuenta de que ellos abandonan su territorio y su hábitat para irse a vivir en un vertedero de basura, o para ir a vivir en Belén, que queda a 6.000 kilómetros de distancia. Estoy hablando del territorio brasileño. Para que tengan una idea de lo que estoy hablando, eso representa ir a pie de Caracas a Madrid. O sea, no es cualquier movimiento. O sea, algo tiene que estar pasando. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa que un indígena abandona su hábitat natural para viajar 6.000 kilómetros a pie para mudarse de donde habita? O sea, algo tiene que estar ocurriendo, y ese algo se llama, desafortunadamente, arco minero. Gracias, diputado. Tenemos ya, digamos, estamos en horas. Quizás, si quiere cada uno de los ponentes hacer unas palabras de cierre para entonces terminar la actividad. Bueno, yo simplemente para que sea el doctor Gabaldón quien cierre, que para mí siempre es un honor compartir espacios con él, y darle el privilegio al doctor Gabaldón, que pues digamos el que cierre esta actividad. Yo quiero simplemente agradecerle que la mayor cooperación que se puede prestar en función de esta tragedia que nos está ocupando hoy es visibilizarla, no es ocultarla. Siempre hay algo que podemos hacer, es darle la información y el insumo a la gente de lo que realmente está ocurriendo y derrotar los mitos que muchos de estos personajes quieren poner en la palestra pública. La última cifra, y con esto cierro, la última cifra que publicó el Banco Nacional de Venezuela de cuánto ingresó por concepto de oro, de extracción de oro del arco minero del Orinoco, fue en el año 2018, que fue la que se atrevieron a publicar. Y fundamentado en eso representó contra ingreso petrolero un año de actividad minera en materia de oro, 3 días de ingreso petrolero. Y por 3 días de ingreso petrolero vas a acabar con todo lo que significa en materia económica. Basta decir cuánto cuesta construir una hidroeléctrica como la de Caroní. Si vamos a ponernos a hablar en términos estrictamente financieros, el beneficio financiero, país de oro, país eléctrico. Y estoy seguro que los venezolanos optaremos por el país eléctrico, por la hidroeléctrica de Guri, y no por lo que esto significa en materia aurífera. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, buenas noches para mí, porque yo estoy aquí, ya aquí son las 11 de la noche. Gracias, diputado. Adelante, Gabaldón.
Yo tengo que agregar a lo que señalara el diputado de Gracia. Creo que lo importantísimo de este evento como este es que hay una divulgación masiva, urbi et orbi, como suelen decir las encíclicas, sobre este tema tan delicado. El mundo tiene que voltear, empezar a voltear, conocer lo que está ocurriendo en este espacio, que no es un problema meramente sectorial, es un problema de una trascendencia escapa, que va más allá inclusive de las consideraciones nacionales y que pone en riesgo, y no exagero ni una palabra de lo que voy a decir, pone en riesgo nuestra existencia misma como república, como nación, etc. Esa malhadada iniciativa. Entonces, bueno, seguiremos en las luchas, seguiremos investigando, informándonos. La información llega, gracias a Dios, hoy en día con los teléfonos, con Google, son herramientas que nos permiten mantenernos informados y poder transmitir con propiedad, en forma sucinta, lo que está pasando. En conclusión, yo soy optimista de que vamos a salir de esto y vamos a parar el arco minero. Que lo oigan los mineros, se lo vamos a parar. Punto. Muchísimas gracias, ingeniero. Le voy a dar la palabra al ingeniero Francisco Fernández Galán, el director de Bienvenidos Venezolanos, para que dé unas palabras. Adelante, ingeniero Fernández Galán. Bueno, muy brevemente, primero darle las gracias a los dos ponentes, a mi gran amigo y compañero de estudios de hace 51 años ya, Alberto, que nos graduamos. Somos unos ancianos decrépitos, qué barbaridad. 51 años de graduados tenemos. Bueno, y a mi nuevo amigo Américo de Gracia. Pero el tema es el siguiente. Yo lo primero que quiero hacer es ponerles a la orden nuestra página web, bienvenidosvenezolanos.com. Hemos creado un link dentro de la página que se llama Salvemos el Arco Minero. Modestamente es la contribución que podemos dar para difundir cualquier mensaje, cualquier artículo, cualquier video, cualquier información que ustedes quieran transmitir. Nos lo pueden enviar a través de Alexis o directamente a la página, y ahí podemos informar, por ejemplo, del viaje de Américo de Gracia por Alemania, de todas esas cosas. Debe haber tenido, yo le comentaba a Alberto cuando comenzamos esta reunión, que debe haber tenido bastantes visitas ese link, porque Google, que no da puntada sin dedal, ha metido múltiples propagandas en el link, es decir, ha tenido una gran audiencia, ¿no? Entonces, bueno, lo ponemos a la orden de todos. Queremos ser un vehículo para esta lucha y desde nuestra modesta página contribuir. Así que todo el que desee participar, informar, hay un video que nos gustaría mucho conseguir, que no veo que se incorporó, también sobre el lago de Maracaibo, que entiendo que está viviendo una situación dramática similar al arco minero, con unas consecuencias también terribles. Y yo creo que podemos incorporar el tema de todo lo que es ecología, pues, y particularmente el lago de Maracaibo, que también está sufriendo unas gravísimas consecuencias de estos asesinos, no solo de personas, sino también de todo, pues. Qué destrucción. Hoy vi una hermosísima película hecha sobre el siglo XX en Caracas, ¿no? Cómo Caracas se transformó desde el 1901 al 1999 en la grandísima y hermosísima ciudad que terminó siendo en ese año, ¿no? Hecho por Bolívar Film, por esas cosas viejas que había antes en Venezuela. Se las recomiendo a todos también por YouTube, aunque nos dé mucha nostalgia. Así que bueno, muchísimas gracias a Américo de Gracia y a Alberto Gabaldón, y ponemos nuestra humilde página a la orden de todos para que nos envíen cualquier información que consideren pertinente y que podamos de alguna manera nosotros contribuir a divulgar. Gracias a todos. Gracias, ingeniero. Alexis Ortiz, para cerrar la actividad. No, después de las palabras del líder de este propósito, Francisco Fernández Galán, lo único que resta decir
es que estamos muy agradecidos, muy emocionados por la presencia de todos ustedes en esta actividad y que debemos convertirnos todos en activistas, en voceros de la denuncia y la propagación y la visibilización de esta situación, que no debemos dejarlo solo, no debemos dejar solos a patriotas como Américo de Gracia, Adalberto Gabaldón, sino que todos nosotros por las redes, donde quiera que podamos convertirnos en protagonistas de esto, debemos hacerlo. Ya el ingeniero Francisco Fernández Galán dijo que aquí en bienvenidosvenezolanos.com tienen una base de apoyo incondicional para todos ustedes. Muchísimas gracias.